En el día de hoy, el título es un poco extraño, pero yo pienso que es apropiado para el pasaje. Es locos por predicar el evangelio. Eso tiene dos maneras de verlo. Que vamos a ser llamados locos por predicar el evangelio y que al mismo tiempo nosotros debemos estar locos por predicar el evangelio. Y la idea es deseosos. Así que abran sus Biblias, por favor, si son tan amables, en Hechos capítulo 26, para que leamos el versículo 24 y 25, esos dos versículos, y serán el fundamento para lo que voy a compartir hoy con la ayuda de Dios. Locos por predicar el evangelio. Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Este es el apóstol Pablo ante una audiencia especial que se le ha concedido, y él va a hablar cuando le han dado la palabra y ya ha hablado, y de repente él es interrumpido. Es interrumpido por el gobernador romano que está allí, llamado Festo. Y es en ese momento cuando ocurren las cosas que vamos a leer aquí, versículos 24 y 25. Leo la palabra de Dios y luego oramos un momentito. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. En la debilidad inmensa de tu siervo, te suplicamos juntos que tú nos bendigas con una fresca unción de tu espíritu, y que aquí la palabra venga con poder de tu presencia y que bendiga a cada uno de nosotros, comenzando por tu siervo al hablar. Te lo rogamos dándote gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo tengo muy mala memoria, muy mala memoria. Pero pocas cosas se han quedado grabadas en mi mente en el tiempo que el Señor me ha concedido predicar el evangelio. Una de ellas fue que hace muchos años, hermanos, probablemente de esto hará de verdad más de 25 años, yo estaba predicando un día en la iglesia, un domingo en la mañana, y en medio de la predicación hice una exhortación a la iglesia. Y una persona que estaba sentada ya casi al final respondió a mi exhortación de manera desafiante y de manera irrespetuosa hacia mí. Y yo no me olvido de ese desafío en público que esa persona hizo mientras yo todavía seguía predicando. Y de verdad que eso se me quedó fijo en la mente porque es extraño. Es como que alguien todavía hoy aquí se ponga en pie y diga algo en contra de lo que digo o de mi persona. En Haití, cuando el predicador está hablando, la gente se levanta y hace preguntas. Y él deja el tema, responde la pregunta y vuelve al tema. Es una forma de predicar, pero en aquel caso fue un desafío a mi persona y no se me olvida. El apóstol Pablo aquí está predicando, no es una iglesia en el sentido formal, pero sí está predicando ante una congregación. Si ustedes leen conmigo en el capítulo 25, el versículo 23 dice el grupo de personas que había allí a quien Pablo les estaba predicando. Y dice aquí, versículo 23 del capítulo 25, al otro día viniendo Agripa y Berenice. Esto es un rey judío. Agripa y su mujer Berenice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo que estaba ahí, fue traído Pablo. Hermanos, he aquí una congregación formada no por hermanos en la fe, sino por personas importantes del tiempo, un rey judío, un gobernador romano, y aquí estaban, como ustedes ven, personas de importancia, de pompa, personas de tribunos, principales hombres de la ciudad. Y es en medio de ese contexto, de esa reunión donde Pablo es interrumpido.
Y se levanta el gobernador romano, un hombre muy educado, e interrumpe a Pablo. Con lo que leemos en el versículo 24, Pablo estaba defendiendo el evangelio más que su persona, a juicio de muchos, y yo lo veo claro en el contexto. Pero vean cómo le dice Festo a gran voz, versículo 24, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo a usted, en serio, tú estás loco? No sé si alguna vez alguien le ha dicho eso, pero yo pienso que es un desafío muy fuerte. Sobre todo para alguien que está hablando en serio de cosas tan serias y de peso. Este hombre se puso allí y lo detuvo, lo interrumpió y lo acusó públicamente de ser un loco. Yo creo que sería bueno preguntarse, si Festo es un hombre educado, un hombre bien formado, ¿qué fue lo que dijo Pablo que provocó a este hombre que le dijera que estaba loco? ¿Qué fue lo que Pablo en su discurso venía diciendo y le produjo a este hombre algo que no pudo contenerse y actuó impulsivamente? Pablo estaba ahí por invitación de él, pero lo interrumpió. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? ¿De qué Pablo estaba hablando? Los versículos precedentes nos dan la respuesta. Vean conmigo el versículo 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, miren ahora, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, estoy anunciando lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y ahora dice en el versículo 23 el corazón de lo que él está diciendo. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso fue lo que provocó la respuesta de Festo. Si usted me pregunta qué fue, yo le voy a decir, predicó a Cristo y el evangelio. Cristo y el evangelio. Y eso lo aplicó como la esperanza, la luz para el pueblo de Dios, los hebreos y los gentiles, que incluía Festo. La simplicidad y lo extraordinario de Cristo y el evangelio fue lo que produjo en este hombre esta reacción. Ahora, este no es el único lugar donde Cristo y el evangelio son puestos como que el mundo lo ve como locura. ¿Sabían ustedes que en Marcos 3:21 la Biblia dice que la familia de Jesús creía que él estaba loco? ¿Ustedes lo pueden creer? Su propia familia decía, está loco. Pero también en Juan capítulo 10 versículo 20, los líderes religiosos decían, ese Jesús está loco. Y si a Jesús lo llamaron loco, a los que siguen a Jesús también es muy probable que lo llamen locos. Pero eso no es todo. La Escritura nos dice, en otro lugar, 1 Corintios 1:18, oiga cómo lo dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Saben cómo el mundo ve la palabra de la cruz? Como locura. O sea, allá afuera, óigame bien, por favor, que el Dios grande y glorioso tiene un solo hijo, unigénito. Y a ese hijo, él ordenó la muerte en la cruz para redimir a sus enemigos en el mundo. Eso es locura. Eso es una locura. De hecho, si alguien viene a mí y me dice, pastor, quisiéramos que usted sacrificara a uno de sus hijos para salvar a otras personas, ¿qué ustedes creen que yo voy a esas personas? Eso, tú estás loco. ¿Yo a sacrificar a uno de mis hijos? ¿Te volviste loco? Y hermanos, y habrá que llevárselo sobre mi cadáver. Yo voy a pelear para que no le ponga la mano a uno de mis hijos. Eso es una locura. Oigan cómo más lo dice 1 Corintios 1:21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, oiga ahora, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Pablo dice, así es como el mundo ve esto, como una locura. Hermanos, y hasta cierto punto la predicación es algo tan estático. Y más en el mundo que estamos viviendo hoy de tantas comunicaciones, esto es tan estático. Un hombre parado aquí todo este rato hablando lo mismo con la misma cara. No hay un show, no hay monitos saltando, no es un circo, no hay leones. Es todo estático. Esto es como una locura. Y usted sale allá afuera y le dice, ¿qué estabas haciendo? Y dice, estaba en la iglesia. ¡Wow! ¿Y qué show, qué espectáculo había allá? ¿Cavalia? ¿Sabe lo que es eso, Cavalia? Es un espectáculo que hay ahí de caballos en Chicago. ¿Cómo se llama el otro circo? Du Soleil. ¿Estaba allá en esa reunión? No, ¿y qué era? Un hombre parado hablando ahí. ¿Y qué tiene eso de atractivo? Es una locura, perdiste el tiempo. Miren cómo lo ve también Pablo allí en ese contexto, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, un Salvador, un Rey crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el Evangelio es una locura? ¿Por qué? ¿Por qué esto es considerado como algo que no cuadra en este mundo y en esta generación? Yo le voy a dar 3 respuestas que son el contenido del Evangelio. 3 respuestas y están en nuestro pasaje. Primero, el Evangelio y Cristo es visto como una locura en este mundo porque enseña la justificación por la fe. Enseña la justificación por la fe. Véanlo allí, por favor. Miren el versículo 23. Que el Cristo había de padecer. El Cristo. El Cristo es el Mesías. Es el ungido de Dios. El escogido de Dios. Él había de padecer, había de morir. Sin embargo, Pablo dice que de él se había hablado en el Antiguo Testamento. Y él vino a este mundo, Jesús vino a este mundo, Dios encarnado, óigame ahora, no solamente a morir en la cruz. Para algunos el Evangelio es Jesucristo murió en la cruz. No. Si el Evangelio fuera solamente la muerte de Jesucristo en la cruz, él hubiera venido ya grande el Viernes Santo. En la mañana él dice quién es, en la tarde lo crucifican, el domingo resucita y acabó la cosa. Pero ¿por qué nació de una mujer, vivió como niño, vivió como joven, vivió como adulto y a la edad de 30 años inicia el ministerio y aproximadamente a los 33 lo matan? ¿Por qué la vida de Jesús? ¿Por qué? Eso tiene que estar en el Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección. Ese es el Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Pudiera usted decirle al de al lado que el Evangelio es la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo? Sí, esto es el Evangelio. Dígaselo al de al lado. El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No es solo la muerte. La vida. Ahora, miren la justificación de la fe en qué consiste. Miren en qué consiste. Aquí está el hombre pecador. Ha vivido una vida de pecado doblemente. Primero, haciendo el mal que no debe hacer. Y segundo, no haciendo el bien que debe hacer. Pecado por comisión y pecado por omisión. Este hombre ha vivido una vida injusta. Aquí viene el Señor Jesucristo y vive una vida perfecta, sin pecado y cumpliendo perfectamente la ley de Dios. ¿Lo ven? ¿Qué es la justificación por la fe?
que esta vida perfecta es puesta en el lugar de la vida del pecador delante del tribunal de Dios. La vida de este hombre es quitada en cuanto a su injusticia, incumplimiento de la ley, y la vida perfecta de Jesús es puesta en su cuenta. Y ese pecador es en el tribunal de Dios declarado justo, siempre perfecto, siempre cumplió la ley. Pero esa mentalidad no cabe en este mundo. O sea, tú has violado la ley, has hecho esto, y el juez a la hora de pasar juicio simplemente cambia de esta pantalla de la computadora a esta pantalla de la computadora, delete your record, y toma el récord de Jesús y lo pone en tu cuenta y aparece tu récord como justo y perfecto. El mundo dice, no, esa es una locura. Pero nosotros creemos que algún día, cuando demos cuenta delante de Dios, ahí no se va a ver lo que yo pensé mal, lo que yo dije mal, lo que yo hice mal. Ahí se va a ver lo que Jesús pensó, lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo en mi lugar, y su vida perfecta, su justicia perfecta será mi vestido en el día del Señor. ¡Qué bendición! Vestidos de la justicia de Cristo, no mi justicia. Pablo lo entendía bien. Él habla de su vida en el versículo 4, pero cuando él escribe a los filipenses, óiganlo como él lo pone. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo también. Y él dice, circuncidado al 8º día, miren su vida religiosa, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ahora oigan, esa era la vida de él, cumplía, obedecía, hacía las cosas que tenía que hacer. Y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora oiga, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese era el tormento de Martín Lutero. Yo no puedo cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque de repente yo hago este bien, pero me doy cuenta de que por haber hecho ese bien, encuentro que soy orgulloso y encuentro otro mal. Y es como, hermanos, esos carros viejos. ¿Alguna vez usted ha manejado esos vehículos que son viejos? Usted los compró de oportunidad. Pero llega un momento en que esos vehículos, miren cómo es. Usted le tapa una llanta y saliendo del gomero y llega a la esquina, se le explota la otra llanta. Usted le compra 4 llantas y cuando termina de ponerle las 4 llantas, sale del taller, llega a su casa, apaga el vehículo, lo va a prender otra vez y no funciona la batería. Entonces le compra una batería y llantas nuevas. Y cuando tiene eso, lo va a prender y el vehículo no prende. Tiene que cambiar de otra pieza y otra pieza y otra. Hermanos, la vida nuestra es así de defectuosa. Siempre vamos a cojear. Siempre vamos a caer. Siempre vamos a pecar. Por lo tanto, nunca vamos a ser perfectos delante de Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Solo uno perfecto, Jesucristo. Y esa vida perfecta de Él es puesta en nuestra cuenta. Y somos justificados por la fe. Eso es una locura para este mundo. Y una nota más. Eso es muy consolador, ¿sabían ustedes? Porque cuando somos justificados por la fe, Dios no nos acepta por nada que hagamos, pero tampoco nos rechaza por nada que no hagamos o malo que hagamos. Dios no te acepta. Hay personas que no vienen a la iglesia o que no tienen el devocional en la semana y dicen, oye, Dios me va a castigar, Dios me hará esto, Dios me hará lo otro, porque yo no hice esto, porque yo no cumplí. Hermanos, no es por mi justicia, es por la justicia de otro, la justicia del Señor Jesucristo, una justicia ajena a mí. Eso es una locura para este mundo. Pero en segundo lugar, también Pablo habló de otro componente del evangelio. Al principio dijimos que el evangelio tiene que ver con ¿qué?
Con la vida, la muerte y la resurrección. Vamos a la muerte ahora. Tiene que ver con la muerte de Jesús. El evangelio es una locura para este mundo porque predica el perdón de todos los pecados sobre el castigo que fue sobre Jesús en la cruz. Y esto para mí es como impresionante. Le voy a explicar por qué. Hágase de cuenta que usted tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Y hay un hijo que se porta muy bien, que anda muy bien, y hay otro hijo que es difícil. Eso yo sé que no pasa en ninguna familia. Todos los hijos o son malos o son buenos. Pero no hay una familia donde hay uno bueno y uno malo. No, eso no pasa. Pero vamos a suponer que usted tiene un hijo modelo, que usted dice, wow, qué bendición. Pero hay otro que es una oveja, que es difícil. Es que es difícil. Perfecto. ¿Cómo vería usted si a la hora de castigar, usted castiga al bueno y libera al rebelde? ¿No diría usted, pero aquí hay un problema, aquí hay una injusticia? Porque se ha castigado al bueno y se ha liberado al malo. Aquí hay un desbalance. Esta sociedad está corrompida. Eso pasó en los días de Jesús. La Biblia dice que había un hombre llamado Barrabás, que estaba preso por ser sedicioso criminal. Y el pueblo estaba allí. Y le dijo allí Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo dijo, suéltenos al criminal. No importa que robe y haga lo que sea. Y maten al justo, que lo único que ha hecho ha sido bien. Ha sanado enfermos y ha predicado el evangelio de salvación. Eso fue lo que el pueblo hizo. Dios, cuando Jesús muere en la cruz, oigan lo que hace. Castiga al justo, mata al justo para salvar al injusto. Hermanos, ¿cómo lo ve este mundo eso? Es duro, ¿verdad? Es duro. De hecho, ahora mismo hay una demanda sobre la ciudad de Chicago por un hombre que estuvo preso injustamente, creo que fueron 20 años. ¿Vio la noticia? Y ahora se descubrió que él era inocente. Y cuando usted ve eso, como que algo le hierve dentro, dice, pero ¿qué justicia y qué sociedad es esta? Eso es una locura. Pues hermanos, eso fue lo que Dios hizo. Él tomó tus pecados, Él tomó tu culpa y la puso sobre su Hijo Santo y lo castigó a Él en tu lugar por la fe. Eso es una locura. Pero Él puso al justo en el lugar del injusto. Y por eso dice Isaías, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no nos va a castigar por nuestro pecado. Él castigó a su Hijo una sola vez en el lugar de todos nuestros pecados. Eso en este mundo es una locura. Y yo estoy seguro que usted no va a castigar al Hijo que se ha portado bien en el lugar del que se portó mal. Amados míos, por eso cuando los escribas y fariseos encontraron a aquella mujer en el mismo acto del adulterio, ¿ustedes se imaginan el drama? ¿Cómo pudo ser eso? Yo me imagino que ella, con quien estaba cometiendo adulterio, se aseguró de que nadie los vieran y se escondieron, pero alguien se dio cuenta y fueron, avisaron, y dijeron, mira, está pasando, y allí fueron y ahí los encontraron, en el mismo acto del adulterio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Y tomaron a aquella mujer, dice la ley de Moisés, hay que apedrearla. Y la llevaron delante del Señor Jesús. Y dijo, esta mujer ha hecho esto y esto. Sorprendida. Señor, la ley de Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Qué dices tú? ¿Ustedes recuerdan el perdón que le fue otorgado? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Desde los más viejos se fueron hasta los más jóvenes. Dijo, ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este es el evangelio que perdona pecadores. Este es el evangelio que perdona pecadores. Y hermanos, metámonos eso en la mente, porque a veces creemos que el evangelio nada más es para los que no son creyentes. No, el evangelio es para todos y tenemos que seguir viviendo este evangelio hasta que lleguemos al cielo. Porque es verdad que en un momento viniste a Cristo, estabas en condenación por tu pecado, pero hermanos, ¿acaso los evangélicos y los cristianos no pecamos más? Oigan, qué bueno es recordarnos, yo voy a seguir pecando,
pero Jesucristo me seguirá perdonando porque Él murió en la cruz aún por estos pecados. Mañana tú vas a defraudar a Cristo pensando lo que no debes, viendo lo que no debes, diciendo lo que no debes, tocando lo que no debes, gustando lo que no debes. Acuérdate, Jesucristo murió también por ese pecado si tú eres de Él. Por lo tanto, arrepiéntete, pídele perdón y comenzamos de nuevo. Oh, pastor, pero ¿cuántas veces debo yo buscar el perdón de Dios? ¿Recuerdan lo que le dijo a Pedro? Perdona al hermano 70 veces 7. Él está listo para perdonarnos aún mucho más de ahí. Eso es una locura para este mundo. Porque tenemos un mundo, hermanos, que cuenta hasta 3. Vivimos en una cultura que cuenta hasta 3. ¿Saben a lo que me refiero? Caíste una vez, va una. Caíste 2, van 2. Y la próxima es la última. ¿Conocen la historia de la pareja recién casada? Se lo voy a recordar. Resulta que un niño está sentado con su abuelo y su abuela. Eso se lo digo para que se despierten mejor ahora y cojan la idea. Mire, con su abuelito y su abuelita. Y el niño le dice a el abuelito, esto es un cuento cruel, ¿eh? Él le dice al abuelo, ¿y cómo es que abuela realmente es tan atenta contigo? Todo el tiempo te atiende, todo el tiempo te responde. Yo la veo que ella, tú nada más le dices las cosas una vez y ya. Me dice, sí, yo te voy a hacer la historia, mi hijo. Recién nos casamos, nosotros nos fuimos en un burrito. Esta es la mente de este mundo. Y el burrito iba caminando con nosotros dos y el burrito falló en una. Yo le dije, burrito va una. Y luego íbamos bajando una cuestecita y el burrito falló otra vez. Le dije, burrito van 2. Y luego llegamos a un río y el burrito falló otra vez. Me apié del burro. Le dije, burrito van 3. Saqué mi pistola y lo maté. En ese momento tu abuelita me preguntó, ¿y por qué mataste al burrito? Y yo me volví hacia ella y le dije, va una. Después de eso no he tenido que contarle 2 a tu abuelita. Hermanos, esa es la mente de este mundo. Este mundo es, ¿cuántas has caído? Ya, no hay más, no hay más. No hay más perdón, no hay más liberación, no hay más excusa. Pero no nuestro Salvador. ¿Cuántas veces nos perdona? Oh, hermanos, por toda nuestra vida siempre tendremos perdón, porque la sangre del Hijo de Dios nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Eso en este mundo es una locura. Y eso fue lo que Pablo anunció. Miren cómo él le habló de que él fue enviado a predicar el perdón de los pecados y que ellos debían arrepentirse. Esa fue la encomienda de Dios para con él, predicar el perdón de pecados y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Por eso vemos en el versículo 23 que el Cristo había de padecer, morir en la cruz. Y ahora vamos a lo tercero. El Evangelio incluye la vida, la muerte y ¿qué era otro? Mi memoria me falló otra vez. Y la resurrección. Vean ustedes el versículo 23. Que el Cristo había de padecer y mire, y ser el primero de la resurrección de los muertos. Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes que como evangélicos se saben la Biblia. ¿En qué sentido Jesús fue el primero? ¿Acaso en la historia de la humanidad el primero que vino de entre los muertos fue Jesús? Según la Biblia, ¿qué creen ustedes? ¿No? Yo estoy de acuerdo. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cómo el profeta Elías, el profeta Eliseo resucitaron? ¿Recuerdan ustedes que el mismo Jesús resucitó a otros? Resucitó a Lázaro. ¿En qué sentido Jesús es el primero de la resurrección? Les voy a decir. Todos los que hasta este momento habían sido resucitados volvieron a morir. Solo Cristo resucitó y jamás volvió a morir. Él es la primicia de los que esperamos en Él. Algún día moriremos y estaremos en su presencia por toda la eternidad y resucitaremos para siempre. Él es el primero. Y ese era el énfasis de Pablo, la resurrección y la esperanza de los muertos. Hermanos, quiero decirles algo.
Este es un mundo de mucha aflicción. De verdad. Esto es como una ansiedad tras otra. Y hace tiempo, como les había dicho, yo pensaba que según uno iba creciendo en edad o aumentando la edad y llegando a la vejez, yo decía, no, la fe va a ser más fuerte y vamos a tener menos miedo. Oh, hermanos, esto como todo lo contrario. Ustedes saben que yo siento, por un lado, más conocimiento de Dios, entiendo que conozco mejor mi Salvador, las Escrituras, pero a veces me siento como con miedo y asustado. No sé si le pasa a usted. A veces usted ve el mundo y está tan consciente de lo que pasa aquí, de lo que pasa allí, y puede manejarlo, pero puede que le vengan episodios de miedo, de pánico. ¿Y qué es lo que está pasando? Hermanos, y en ese contexto donde a veces uno dice, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, nuestra esperanza es la gloria venidera. Aquí no hay esperanza, hermanos, solo en Cristo. Pero este mundo va de mal en peor, de mal en peor. Y nuestra esperanza está en Cristo y ahí entra la resurrección. El Evangelio nos asegura de que esto no es el final. Hay una esperanza gloriosa en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Quiero dar 3 palabras de aplicación para terminar. 3. Primero, debemos predicar el Evangelio como aparece en la palabra de Dios. ¿Saben que el Evangelio muchos han tratado de adulterarlo? ¿Saben lo que es que hace el diablo? El diablo toma la palabra de Dios y la mezcla con mentira. En el huerto del Edén, el diablo le dijo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho esto, y él le metió otra cosa. Cuando el diablo fue a tentar al Señor Jesús, él le dijo, he aquí lo que dice la palabra, pero he aquí lo que yo te estoy diciendo. Y saben que a través de la historia el diablo ha seguido adulterando las escrituras. En la Iglesia Católica Romana, eso es lo que hizo. Trató de quitar las escrituras a un ladito y poner la tradición primero y la palabra que viene de la autoridad papal. Y luego vemos un movimiento carismático creciendo también, donde ya la gente ahora no depende de lo que la Biblia dice, sino del sueño que tuve anoche o de la suerte. El día pasado veía un reportaje yo, hermanos, que no dejó como de sorprenderme. ¿Cuántas cosas le atribuyen a las vírgenes en Latinoamérica, hermanos? Hay vírgenes que lloran agua, hay vírgenes que lloran aceite, hay otras que lloran sangre. Y yo no entiendo qué es lo que hay detrás de eso. Pero son invenciones que no tienen nada que ver con la escritura. Y hoy la gente también depende mucho de lo que siente. O aún leen las mismas escrituras con una instrucción que no viene de Dios. Y como otros predicadores dicen, mire, ellos van a leer su Biblia por la mañana y lo tomen como un recetario. Abren aquí. Y resulta que el versículo que encontraron no le convenía tanto porque dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, oye, me asustó ese. Pero como así leen la Biblia, la vuelven y la abren. ¿Y saben dónde encuentran? Ve tú y haz lo mismo. Entonces vuelven a cerrar la escritura. Y si no puede ser. Y vuelven y abren el contexto de la cena del Señor y leen allí de repente lo que el Señor le dice a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermanos, no podemos leer la Biblia así. Nosotros no podemos tratar las escrituras de manera subjetiva. Si usted va a predicar el evangelio, asegúrese de que el evangelio tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No es el evangelio de la prosperidad ni de la liberación, que es revolucionario, político. No, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pastor, pero resulta que ese mensaje se lo sabe todo el mundo. ¿Qué de nuevo le va usted a decir a la gente? Bueno, hermanos, yo les voy a decir lo que usted le va a decir de nuevo. El mismo evangelio, porque ese evangelio, ese es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y ese es el que el Espíritu Santo utiliza para abrir los ojos y para que la gente crea. No es cambiar el mensaje, es orar para que el Espíritu Santo lo utilice y abra el corazón de esa persona. Y eso es la confianza en Dios. Esa es la confianza en Dios. En segundo lugar, hermanos queridos, no solamente prediquemos el mismo evangelio que aparece en la palabra de Dios sin adulterarlo, pero prediquemos el evangelio en todo tiempo, especialmente en el tiempo de sufrimiento. ¿Saben que es un mensaje especial, particular? Mire, usted puede enfatizarle a una persona la justificación por la fe
porque ve que el problema de esa persona lo necesita e incluir la muerte y resurrección, pero el énfasis es la resurrección. O puede que usted le enfatice a una persona que está sufriendo por el pecado la muerte de Jesucristo en lugar del pecador. Hable de la vida, enfatice la muerte, o puede que le hable la resurrección y la esperanza que tenemos. Pero especialmente en el sufrimiento, hágalo. Quiero que vean el cuadro conmigo rapidito. ¿A quién le estaba predicando Pablo? Miren el versículo 23 del capítulo 25 que citamos anteriormente. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, quiero que lo vean claro, con mucha pompa, y eso significa con vestidos reales, con mucha honra y lujos y colores, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Hermanos, esto era como, para que ustedes entiendan, un encuentro de gala y de modas en la Casa Blanca. ¿Sí? A todo lujo. Y ese era el lugar que había allí. Yo me imagino lleno de colores, lleno de quizás algo para ellos comer, pero un ambiente real, honroso. Y en ese lugar había un hombre con una vestidura que no era nada de pompa. Un preso, que probablemente no se había bañado, preso. Probablemente hace días que no se afeitaba, preso. ¿Recuerdan cuando José estaba preso que lo sacaron para arreglarlo? Pero además de eso, encadenado el apóstol Pablo. Miren cuando él le dice en el versículo 29, quiera Dios ser por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Pablo estaba encadenado y estos hombres allí con sus prendas y todo su lujo. Y hermanos, no solamente el ambiente era contrastante, sino yo quiero que me presten atención un poquitito más a estas personas. Festo, que era el que estaba organizando, era un hombre muy intelectualmente preparado. Félix, el que le había precedido, era un hombre muy desorganizado, era un hombre perverso. De hecho, Félix tenía, miren cómo funcionaba Félix. Él tenía opositores políticos, él un gobernador, y él tenía los llamados sicarios. Ese nombre sicario es muy viejo. Los sicarios de Félix, el que precedió a Festo, estaban entre la gente mezclados ahí en el pueblo. Y cuando había un enemigo de él político, ¿sabe lo que hacían los sicarios? Se le acercaban por detrás con una daga y le metían la daga. En medio de la multitud, cuando caía al suelo, ellos mismos decían, oh, y ponían a llorar. Hacían un drama para que no descubrieran que eran ellos. Esos eran los sicarios de él. Festo quitó todo eso. Este era un hombre de bastante integridad en ese sentido, un hombre intelectualmente preparado, muy bien educado. ¿Qué le predicó Pablo a un hombre muy bien educado? El evangelio. A Cristo y el evangelio. Ahora, Agripa no se queda atrás. Miren el versículo 23 otra vez. Al otro día viniendo Agripa y Berenice. Hermanos, oigan de dónde viene Agripa. Este es, su primer nombre podríamos decir es Herodes Agripa II. ¿Y saben cuál fue la ascendencia de este hombre? Mírenlo aquí de un momentito nada más, Solo les requiere unos minutitos. Él era el cuarto y último de los Herodes porque él no tuvo hijos. El primero fue Herodes el Grande. Y ese Herodes el Grande fue el coordinador y ejecutor de la matanza de niños cuando nació Jesús. Alguien dice que incluso dos de sus hijos los mató. Después de Herodes el Grande vino Herodes Antipas. Y ese Herodes Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautista cuando le predicó en contra de su relación con Herodías. Después de Herodes Antipas vino Herodes Agripa I, que fue el padre de este. Y ese Herodes Agripa I fue el que mató a Jacobo a espada y luego quería matar a Pedro y cayó comido de gusanos. Y ahí venía ahora el Agripa II. Y Berenice era su propia hermana con la quien él se casó en un incesto y era un escándalo. Ella había sido mujer de su tío, el tío murió y él se casó con la hermana, su propia hermana. Hermanos, era una corrupción. Y a este hombre de esa moralidad y de esa ascendencia en cuyas manos humanamente podía estar la vida de Pablo, ¿qué le predicó Pablo? A Cristo y el evangelio.
Hermanos, yo no sé dónde Dios los va a llevar a ustedes. Yo no sé qué Dios hará con ustedes. Pero yo les invito a que se hagan una propuesta en su corazón. Donde quiera que Dios los lleve, delante de quien sea, prediquen el evangelio. Especialmente si ustedes están en sufrimiento, porque el que sufre está en un pedestal. Saben que tenemos otras hermanas que nos han ayudado con el piano. Pero hoy, ¿quién está más presente en nuestro corazón? Díganme ustedes. Eli. ¿Por qué? Porque el perro le hirió su mano y su aflicción ahora la pone más evidente en nuestro corazón. ¿Saben que cuando alguien se enferma en la iglesia está más pendiente de esa persona? Porque nuestras aflicciones nos ponen en un pedestal y la gente comienza a mirarnos mejor. Y especialmente los impíos. Los impíos nos están mirando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la tendencia natural de nuestro corazón es que cuando tropezamos, maldecimos. Cuando tropezamos, nuestra reacción es según la carne. Cuando nosotros fracasamos, la tendencia es explotar. Y por eso la gente nos está mirando. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón y tropezamos o caemos en una enfermedad o caemos en un dolor, es una preciosa oportunidad cuando la gente nos está viendo para anunciar a Cristo y el evangelio. Estoy pasando por esta situación, pero yo sé que el Señor es mi Salvador, me ha perdonado mis pecados. Él murió por mí en la cruz. Y dice el Padre en Romanos que si Él me ha dado a su Hijo, ¿cómo no me dará con Él todas las demás cosas? Ese es el evangelio. Yo tengo esperanza en Él. Y si aún este cuerpo fuera destruido, yo sé que entraré a su presencia a la gloria venidera. Ese es el evangelio. Hermanos, propongámonos predicar el evangelio como está en la Escritura, desde cualquier situación y delante de cualquier persona. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hagamos eso? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Óigame bien, cuando usted esté en problema y usted diga gloria a Dios. Usted va a solicitar un trabajo y le dicen que no. Y usted dice gloria a Dios. Usted va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene una enfermedad mortal. Y usted dice gloria a Dios. Y su familia mirándolo. ¿Qué van a pensar de usted? Yo se lo voy a hacer con una seña. ¿Está loco? Porque es un aleluya. A todo dice aleluya. A todo dice gloria a Dios. ¿Está loco? No piensa bien. Si tengo, gloria a Dios. Y si no tengo, gloria a Dios. Si vivo, mi vida es Cristo. Y si muero, me voy con Él. Está loco. Si aquel me bendice, lo bendigo. Y si aquel me maldice, lo bendigo. Está loco. Predica a Cristo, anuncia a Cristo y el evangelio. Aunque tu familia, aunque el mundo te diga loco, no somos locos para Dios. Esa fue la respuesta de Pablo. Mire su respuesta en el versículo 25. Él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanos, nosotros hablamos la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros hablamos palabras de cordura, palabras que se pueden probar. No son palabras que no se pueden probar, se pueden probar. Amados míos, Dios nos ayude. Miren, no hay que saber mucha teología. ¿Usted se da cuenta? No hay que haber leído muchos libros. Hay que haber conocido a Cristo. Y como Él le dijo a aquel endemoniado gadareno que quería seguir con Él. No. Vete a los tuyos y tu parentelas y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hagamos lo mismo. Sí, prediquemos y digamos lo que Dios ha hecho, pero no olvidemos anunciar a Cristo y el evangelio que habla de su vida, su muerte y su resurrección. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias otra vez. A ti la gloria y la honra. Gracias porque a ti te servimos, a ti te agradamos y a ti te buscamos proclamar entre todos los hombres. Ayúdanos a ser fieles en todo. Ayúdanos, Señor, a predicar en todo tiempo el evangelio y a Cristo. Por Él te lo suplicamos. Amén.